Era un día cualquiera en la secundaria Silvio de Valencia, Ohio. El murmullo de las conversaciones llenaba el ambiente mientras los estudiantes se dirigían al aula 215 para la clase de matemáticas. Para la mayoría de los chicos de séptimo grado, las matemáticas siempre resultaban monótonas, y ese día no sería una excepción, salvo para una estudiante. Sofía. Sentada al fondo del aula, tranquilamente. Sus ojos bajaban, y su lápiz marcaba un ritmo constante contra el escritorio. Con apenas 11 años, Sofía había perfeccionado el arte de pasar desapercibida. Había sido ignorada durante años, y le gustaba que todo siguiera así. Sofía era el tipo de estudiante que rara vez llamaba la atención de los profesores. Casi nunca hablaba a menos que se lo pidieran, siempre entregaba la tarea puntualmente y evitaba estar en el centro de las miradas. Sin embargo, había algo en ella que la hacía distinta, aunque aún nadie lo hubiera notado. Por ejemplo, sus cuadernos no solo contenían los apuntes de las clases, también estaban llenos de problemas matemáticos avanzados, mucho más difíciles que los de su nivel, resueltos cuidadosamente en los márgenes, su pequeño secreto. La profesora, la señora Martínez, era completamente distinta. Con 42 años, tenía mucha experiencia, y era conocida por su lengua afilada y por exigir lo máximo de sus estudiantes. No toleraba la falta de esfuerzo. Algunos la temían, otros respetaban su rigidez. Sin embargo, ese día su rostro reflejaba frustración al observar el aula, donde los estudiantes estaban encorvados en sus asientos, con miradas vacías. «Esto», dijo levantando una hoja de ejercicios, «es álgebra básica». «¡Básica! Y aún así, la mitad de ustedes no puede resolverlo». Su voz cortó el murmullo de la clase, silenciando todas las conversaciones. «He estado enseñando esto durante semanas y aún no entiende nada», murmuró, dejando la hoja sobre su escritorio con un suspiro exasperado. «¿Qué más tengo que hacer para que empiecen a tomar esto en serio?» Sofía mantenía la vista fija en su cuaderno, pretendiendo concentrarse en su tarea. No temía a la señora Martínez, en realidad, no, pero odiaba ser el centro de atención. Había pasado años perfeccionando el arte de la invisibilidad, y eso le había funcionado muy bien hasta ese momento. Sin embargo, la señora Martínez tenía otros planes. Caminó por el frente de la clase, el sonido de sus tacones resonando en el suelo. «Van a haber problemas como este en todos los exámenes desde ahora hasta la universidad», dijo con una voz más firme. «Si no los entienden ahora, se están condenando al fracaso». Sus ojos recorrieron la clase, deteniéndose en cada estudiante lo suficiente como para hacerlos sentir incómodos. Luego, su mirada se posó en Sofía. «Señorita Sofía», dijo la señora Martínez, rompiendo el silencio. El corazón de Sofía dio un vuelco. No esperaba ser llamada. Su estómago se apretó de nervios mientras todos los estudiantes la miraban. Quería desaparecer en su asiento, desvanecerse, pero no había manera de escapar. Se obligó a asentir con la cabeza, su voz casi inaudible. «Sí, señora». Pero la señora Martínez no había terminado. Caminó hacia la pizarra, tomó una tiza y comenzó a escribir rápidamente una ecuación que se extendía por todo el tablero. Un laberinto de variables y exponentes que parecía sacado de un libro universitario. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos. Los murmullos aumentaron al darse cuenta de lo difícil que era el problema. Para muchos habría parecido estar escrito en otro idioma. La señora Martínez no estaba buscando voluntarios. Se dio vuelta y miró nuevamente a Sofía, con una ceja levantada y una expresión desafiante. «Resuélvelo». Sofía se quedó inmóvil. La presión de las miradas de todos sobre ella era como un peso en su pecho, y el desafío flotaba en el aire como una tormenta que estaba a punto de estallar. La tensión era palpable, y todos los estudiantes la observaban con una mezcla de curiosidad y alivio por no estar en su lugar. Susurros comenzaron a cruzarse por el aula. «No hay forma de que lo logre». «¿Qué es eso?». Y algunas risas se oyeron entre los compañeros.
Sofía apretó el lápiz con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero en lugar de entrar en pánico, su mente comenzó a procesar cada paso. Había resuelto problemas similares en secreto durante más tiempo del que recordaba. Este no era el primer reto difícil al que se enfrentaba. Su cerebro ya estaba trabajando a toda velocidad. «Ya es hora, señorita Sofía», dijo la señora Martínez, cruzando los brazos y dejando escapar una pizca de impaciencia en su tono. «¿O necesita una calculadora?» El sarcasmo arrancó algunas risas de la clase, pero Sofía apenas lo escuchó. Su concentración se había reducido a un solo punto, sus pensamientos encajando con precisión, como piezas de un rompecabezas. Con una determinación tranquila, Sofía se levantó lentamente, arrastrando la silla contra el suelo. No era confianza lo que la empujaba hacia adelante, sino algo más profundo, algo más fuerte. Una resolución silenciosa que había estado gestándose durante años. Caminó hacia el frente de la clase, el leve sonido de sus zapatillas resonando sobre los azulejos, y tomó la tiza. Estaba fría en su mano, pero no vaciló. El aula quedó en un absoluto silencio. El único sonido era el zumbido de las luces del techo. Los ojos de Sofía recorrieron la ecuación, su mente trabajando a una velocidad que habría asombrado a cualquiera que la estuviera observando. Las variables se movían en su mente mientras comenzaba a resolver el problema frente a todos, y su secreto ya no podía mantenerse oculto. Cada parte de la ecuación encajaba con precisión, como piezas de un rompecabezas que se ensamblaban perfectamente. Sofía levantó la tiza y comenzó a escribir, y por un momento la clase no supo qué hacer. Al principio, los símbolos parecían desordenados, desconectados. Pero conforme avanzaba, un patrón comenzó a emerger. Sus movimientos eran precisos, sus trazos seguros. No solo estaba resolviendo el problema, sino desmenuzándolo, separándolo en trozos más pequeños y manejables que encajaban sin esfuerzo. La expresión de la señora Martínez empezó a cambiar. Se acercó más a la pizarra, desdoblando los brazos como si estuviera viendo la ecuación desde una nueva perspectiva, a través de los ojos de Sofía. La sala había quedado tan en silencio que el sonido de la tiza contra la pizarra se hacía casi ensordecedor. Cuando Sofía llegó a la mitad, los susurros se habían desvanecido. Todos la observaban en silencio, alternando la mirada entre la pizarra y el rostro de Sofía. Ella permanecía tranquila, concentrada, pero no nerviosa. Era como si ya lo hubiera hecho 1000 veces antes, y de algún modo lo había hecho. Sus noches pasando horas resolviendo ecuaciones en los márgenes de sus cuadernos. Sus fines de semana estudiando libros de matemáticas universitarias que había encontrado en la biblioteca. Todo la había llevado a ese momento. La señora Martínez tosió, intentando recuperar el control. «Oh, es interesante», murmuró, aunque la vacilación en su voz delataba su sorpresa. Sofía no respondió, ni siquiera alzó la vista. Ahora estaba completamente inmersa en su propio mundo, donde el desafío no resultaba abrumador, sino estimulante. La última parte de la ecuación exigía varios pasos, cada uno más complejo que el anterior. Sofía hizo una pausa, no por inseguridad, sino para revisar su trabajo. Luego, con un par de movimientos rápidos, escribió la respuesta final, la rodeó con un círculo y se apartó. La pizarra estaba ahora llena de su escritura, una red de números y símbolos que, de alguna manera, tenían todo el sentido. Sofía se giró hacia la clase, sus manos cubiertas de tiza, respirando con calma. La señora Martínez permaneció congelada, observando la pizarra. Pasó su dedo por la ecuación, murmurando para sí misma mientras revisaba el trabajo de Sofía. Finalmente, se apartó, y su expresión era difícil de leer. Pero el silencio que siguió no provenía solo de la profesora. El aire estaba cargado, mientras la clase trataba de asimilar lo que acababan de presenciar. Sofía permaneció frente a todos, con las manos manchadas de tiza, los brazos colgando a los costados. Su corazón latía rápido, pero su rostro permanecía imperturbable. Miró a su alrededor, captando los ojos abiertos de sus compañeros y las bocas entreabiertas,
Ya nadie reía. La señora Martínez seguía observando la pizarra, su mirada fija en la solución. Pasaba su dedo por cada línea, deteniéndose de vez en cuando, como si estuviera buscando un error. Pero no había ninguno. El silencio persistió, pesado, hasta que la señora Martínez finalmente se giró hacia Sofía. ¿Cómo? Comenzó, con una voz mucho más suave de lo que cualquiera hubiera esperado. Se detuvo, sacudiendo ligeramente la cabeza, como si aún no pudiera creer lo que acababa de suceder. ¿Cómo supiste hacerlo? Sofía se movió ligeramente sobre sus pies. No le gustaba estar en el centro de atención, pero no podía restarle importancia a lo que acababa de lograr. He estado estudiando, dijo en voz baja, casi un susurro. Tuve que descomponerlo para entenderlo. La señora Martínez la miró, una chispa de incredulidad brillando en sus ojos. ¿Estudiaste por tu cuenta? Sofía asintió. Me gustan las matemáticas. Un murmullo comenzó a extenderse entre los estudiantes. Algunos se miraban sorprendidos. Otros susurraban entre sí. Nadie se esperaba algo así, y mucho menos de Sofía, la chica que siempre pasaba desapercibida. Pero no solo los estudiantes intentaban procesar lo sucedido. La señora Martínez, quien siempre se enorgullecía de identificar el potencial de sus alumnos, de repente se dio cuenta de que había pasado por alto algo extraordinario. Había subestimado a una estudiante cuya brillantez había permanecido oculta a simple vista. La señora Martínez aclaró su garganta y señaló hacia la pizarra. Clase. Tómense un momento para apreciar lo que acaba de ocurrir aquí. Sofía no solo resolvió este problema, lo hizo de una manera que muestra un entendimiento mucho más allá de lo que esperaríamos de su edad. Sus palabras eran cuidadosamente elegidas, pero en su tono se notaba una mezcla de asombro. Esto es lo que realmente significa tener talento. Las mejillas de Sofía se tiñeron de rojo ante el inesperado elogio. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, mucho menos a recibir reconocimiento. Miró hacia su asiento, deseando volver a la seguridad de su escritorio, pero algo la detuvo. Por primera vez sintió una chispa de orgullo. No porque hubiera demostrado que la señora Martínez se equivocaba, sino porque se había demostrado a sí misma que tenía razón. La clase, aún en shock, comenzó a aplaudir. Primero, fue una ovación tímida y vacilante de los estudiantes en el fondo, pero luego creció, se hizo más fuerte, más segura. Sofía miró a sus compañeros, su habitual timidez cediendo ante una pequeña sonrisa. No solo resolvió una ecuación, cambió toda la dinámica del aula. La señora Martínez levantó la mano. Mana, pidiendo silencio. Su rostro mostraba una expresión pensativa. Sofía, dijo con voz firme pero cálida, ¿por qué nunca hablaste antes? Si puedes hacer esto, ¿por qué no lo mostraste antes? Sofía vaciló un instante, sin saber cómo explicarse. ¿Cómo poner en palabras el miedo a ser visible, la comodidad que sentía al ser invisible? Finalmente, con voz baja, dijo, no pensé que a nadie le importaría. La expresión de la señora Martínez se suavizó, y por un breve momento, dejó de ser la estricta profesora que todos temían, y se mostró como alguien que realmente quería comprender. Bueno, dijo tras una pausa, te equivocaste en eso. Mientras los aplausos se desvanecían y los estudiantes volvían a sus asientos, Sofía se dio cuenta de que su mundo había cambiado, sin importar si estaba lista o no. El resto de la lección pasó como si fuera un sueño. La señora Martínez intentó seguir con la clase, pero la atmósfera de la sala había cambiado, ahora llena de asombro y curiosidad. Sofía trató de acomodarse en su asiento, tratando de desaparecer de nuevo, pero los murmullos de sus compañeros hicieron que eso fuera imposible. Eso estuvo increíble, susurró un chico a su amigo. Es como una genio o algo así. Lo hizo ver tan fácil. Otra chica murmuró, echando un vistazo furtivo a Sofía. Ni siquiera sabía que podía hablar, mucho menos hacer eso. Sofía oyó todo. Sus mejillas ardían a pesar de sí misma. No estaba acostumbrada a la atención,
mucho menos a la admiración. Una parte de ella quería encogerse y regresar a su rincón tranquilo, pero otra parte, una pequeña pero creciente parte, sentía algo nuevo. Orgullo. Validación. Por primera vez, no estaba siendo ignorada. Mientras tanto, la señora Martínez no dejaba de mirar a Sofía. Siempre se había enorgullecido de detectar el potencial de sus estudiantes, pero esto se le había escapado completamente. La brillantez silenciosa de Sofía había estado frente a ella todo el tiempo, y no la había visto. La realización la golpeó con fuerza mientras sonaba la campana, anunciando el final de la clase. Cuando los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas, la señora Martínez levantó la voz por encima del bullicio. «Sofía, ¿puedes quedarte un momento?» Los murmullos comenzaron de nuevo mientras los demás salían, echando miradas furtivas a Sofía mientras pasaban. Ella permaneció en su escritorio, aferrándose fuertemente a su cuaderno, mientras los últimos rezagados salían del aula. La señora Martínez se acercó a ella, su usual presencia imponente ahora suavizada por algo más amable. Se sentó al borde de su escritorio, cruzó los brazos y la miró pensativamente. «Te debo una disculpa», comenzó, con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Sofía parpadeó, sin saber qué decir. «¿Una disculpa?», preguntó, sorprendida. La señora Martínez asintió. «Te subestimé. Pensé que solo estabas pasando el rato, pero me equivoqué. Eres increíble, Sofía, y lamento no haberlo visto antes». Esas palabras flotaron en el aire, pesadas de significado. Sofía no sabía cómo responder. Ningún maestro le había hablado de esa manera antes, no como estudiante, sino como persona. La señora Martínez continuó, con una voz más firme ahora. «Tienes un talento, Sofía. Y no se trata solo de resolver ecuaciones. Es la forma en que piensas, la manera en que enfrentas los problemas. Eso es algo raro, algo que no deberías esconder». Sofía miró sus manos, trazando los bordes de su cuaderno con el dedo. «Solo no pensé que importara». «Importa», dijo la señora Martínez con firmeza. Importa mucho. Y quiero ayudarte, si me dejas. Hay programas, competencias, oportunidades que realmente podrían desafiarte y ayudarte a crecer. Creo que serías increíble». El corazón de Sofía empezó a latir con más fuerza. La idea de salir de su zona de confort, de abrazar esta parte de ella misma, era aterradora, pero también excitante. Miró a la señora Martínez, ya no viéndola como la profesora intimidante que había temido, sino como alguien que realmente creía en ella. «Lo pensaré», dijo suavemente, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. La señora Martínez le sonrió de vuelta. «Solo es todo lo que pido». Pero mientras Sofía salía del aula, aferrándose a su cuaderno, no pudo evitar sentir que algo dentro de ella se había transformado. Por primera vez, se preguntó no qué debía esconder, sino qué podría llegar a ser. Caminó por el pasillo, su mente girando con pensamientos. El murmullo de los estudiantes dirigiéndose a sus siguientes clases se desvaneció de fondo mientras repetía la escena una y otra vez en su mente. La tiza en su mano, el silencio absoluto, los aplausos. Todo parecía irreal. Durante tanto tiempo había mantenido sus talentos ocultos, insegura de cómo serían recibidos. Pero ahora, por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde no tuviera que seguir siendo invisible. El resto del día fue un borrón. Sus compañeros se acercaron a ella durante el almuerzo, algunos tímidamente preguntando cómo lo había hecho, otros simplemente felicitándola. Era raro ser notada, pero no tan aterrador como había temido. Si acaso, se sentía bien. Esa noche, mientras Sofía se sentaba en la mesa de la cocina con sus padres, dudó un poco antes de contarles lo sucedido. Ellos ya estaban acostumbrados a su actitud tranquila y, a menudo, se preocupaban de que no estuviera aprovechando su potencial. Pero cuando les compartió la historia, cómo la señora Martínez la había desafiado, cómo resolvió la ecuación imposible, cómo reaccionó la clase, el orgullo en sus rostros era evidente. Siempre ha sido capaz de hacer cosas increíbles,
dijo su mamá apretándole la mano. Me alegra tanto que el mundo empiece a ver lo que ya sabíamos. Su papá intervino. Esto es solo el comienzo, Sofía. No tengas miedo de mostrarle al mundo lo que puedes hacer. Esa noche, Sofía abrió su cuaderno y miró la página en blanco frente a ella. Por primera vez no la veía como un espacio lleno de secretos. La veía como un espacio lleno de posibilidades. Tomó su bolígrafo y comenzó a escribir. No solo ecuaciones, sino ideas, metas, sueños. ¿Y si se inscribía en una de las competencias que la señora Martínez mencionó? ¿Y si no se detenía ahí? El pensamiento la aterraba y emocionaba a la vez. Pero sabía algo con certeza. No quería volver a esconderse. La historia de Sofía va más allá de un triunfo en un aula. Es un recordatorio de que todos tenemos un potencial escondido, talentos esperando ser descubiertos y sueños esperando ser perseguidos. Con demasiada frecuencia, las personas son subestimadas por los demás y, a veces, por ellas mismas. Pero a veces, basta un solo momento, un desafío, para revelar lo que siempre ha estado ahí. Ya seas estudiante, maestro, padre, o simplemente alguien que intenta navegar por la vida, la historia de Sofía es una llamada a la acción. No dejes que el miedo o la duda te frenen. No dejes que otros definan lo que eres capaz de lograr. Y lo más importante, nunca subestimes el poder de dar el primer paso, aunque parezca imposible. Entonces, ¿cuál es tu talento oculto? ¿Qué has estado guardando para ti mismo? Temeroso de mostrarlo al mundo. Tal vez ha llegado el momento de dar el primer paso, de tomar la tiza metafórica y escribir tu propia historia. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.